La lectura nos adentra a una recopilación de diversas reflexiones e información que nos ayuda a entender cómo la filosofía puede incluirse dentro de la educación, de una forma contextualizada a la región, tomando en cuenta los aspectos políticos, culturales, sociales y económicos. Los puntos clave del recapitulado son que se busca entender cómo se debe concebir la educación desde una perspectiva filosófica propia de la región, respetando sus realidades históricas y culturales. Se genere una decolonización de las ideologías eurocentristas, donde los conocimientos e ideales de la época colonial son cuestionados y reemplazados para dar lugar a saberes que surjan de la cultura y las realidades latinoamericanas. Se destaca la necesidad de construir un discurso educativo que responda a las problemáticas y lucha de la región. Y por último, la filosofía debe adentrarse a más áreas del ámbito académico y convertirse en parte del debate público y educativo, influenciando los currículos, los métodos de enseñanza y los textos escolares. Para Beorlegui, la historia del pensamiento filosófico latinoamericano se divide en 4. La primera es la época prehispana, que se menciona que los pueblos precolombinos, como el náhuatl, de quienes se tiene evidencia de sus ideales por medio de sus escritos, tenían sabiduría, las cuales son el punto de partida para la filosofía latinoamericana. La segunda época es de la colonia, que se divide en 3. En 1492 a 1553, la conquista introduce un pensamiento simbólico de los vencidos. En 1553 a 1750 se dio la normalización de la filosofía bajo la influencia de las escolásticas, la cual se caracteriza por la sistematización del conocimiento, la integración de la fe y la razón. Y por último, de 1750 a 1807, la Ilustración europea crea un impacto en la modernización y por ende provoca las independencias. La tercera época es de independencias. Entre 1807 a 1829 se inicia un proceso de emancipación cultural y se busca una filosofía americana. De 1870 a 1910, México interioriza una filosofía positivista que sostiene que el conocimiento proviene de la observación y la experiencia. Y por último, la época de cambios políticos. A partir de 1898, gracias a la independencia de Cuba y Puerto Rico, se inicia una segunda normalización de la filosofía latinoamericana, teniendo como consecuencia el nacimiento de nuevas generaciones filosóficas y la crítica a la modernidad y la colonialidad. El rol del educador filósofo es importante ya que debe ser consciente de su doble rol como formador de sujetos críticos y agentes sociales, y debe guiar a los estudiantes hacia la reflexión sobre las desigualdades y las dinámicas de poder que afectan a la sociedad, por medio de diferentes estrategias y actividades que puedan desarrollar estas habilidades, para generar ciudadanos partícipes de las problemáticas de su región. Retos de la reflexión filosófica educativa en América Latina y el Caribe. Desigualdad. Existen cambios políticos, económicos y sociales en países latinoamericanos. Sin embargo, el continente sigue marcado por opresión, desigualdad, exclusión e inequidad. Para esto se propone una educación crítica para identificar y erradicar las raíces de esa problemática. Modernización y neocolonialismo. Se critica la imposición de modelos educativos modernizadores que no toman en cuenta la identidad y la realidad social. Propone fortalecer espacios académicos sobre diversas identidades relacionadas con aspectos culturales, lingüísticos y geopolíticos. Necesidad de decolonizar saberes educativos. Los países de América Latina y el Caribe comparten la necesidad de decolonizar los saberes desde los ámbitos educativos y promover los saberes locales. Para esto es importante las formas de desarrollo autónomo, propio y alternativo, frente a tendencias desarrollistas generalizadas que siguen predominando. Nuevas dinámicas globales. La agudización de problemas globales como el cambio climático, conflictos y la pandemia del COVID-19 destacan la necesidad de reevaluar los objetivos educativos para abordar temas sociales, políticos y culturales. Actualización en las tecnologías. Se debe reflexionar sobre el impacto de las tecnologías en la sociedad y la educación, y repensar temas claves como el algoritmo, la gobernanza digital y el transhumanismo desde la perspectiva de la filosofía latinoamericana. En los 2 primeros artículos se presenta la filosofía africana brasileña de la educación, destaca la perspectiva de las culturas negras sobre el conocimiento de la educación y propone nuevas formas de pensar sobre la identidad, memoria y subjetividad. Primer texto, Filosofía africana de la educación hacia una cartografía de la encrucijada. Propone decolonizar el sistema educativo destacando la posibilidad de problematizar los cuerpos y las memorias más allá de la dualidad entre la modernidad y la colonialidad. La filosofía africana cuestiona el racismo y promueve repensar la diversidad. Segundo texto, Filosofía afro-brasileña, ascendencia, encantamiento y educación
afroreferenciada. Menciona que es importante la ancestralidad y la tradición africana en Brasil y las filosofías afro-brasileñas enriquecen la educación y promueven la sensibilidad, transformación y liberación a través de la valoración de diversidad cultural y la pertenencia. En conclusión, la filosofía latinoamericana decolonizadora junto con la filosofía crítica ofrece una base sólida para transformar la educación y el pensamiento en la región. Cada una cumple con un papel clave en la construcción de un conocimiento más autónomo y reflexivo. Por un lado, la filosofía latinoamericana decolonizadora cuestiona la influencia de Europa en la educación y el pensamiento, promoviendo la recuperación de los saberes y tradiciones propias de América Latina, fomentando una educación que refleje la identidad y las necesidades de su población.